La Comunitat Valenciana, una comunidad hecha por y para las personas. Articulada sobre el principio de sostenibilidad ambiental, productiva y social. Y con un nexo en común que nos hace cada vez más grandes, la competitividad. Una competitividad que impulsamos mediante el papel dinamizador de las instituciones públicas, analizando las necesidades del sector empresarial valenciano, donde el papel de la Generalitat es clave para ofrecer soluciones. Y así es como nace el Plan Agiliza. Impulsado por la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, y un trabajo en equipo con el resto de consellerías y el sector empresarial valenciano. Creado para fomentar la actividad económica y la competitividad de las empresas, asegurándoles un marco normativo estable y una gestión ágil basada en la simplificación y reducción de cargas administrativas, para lograr la máxima eficiencia en los procedimientos de la Generalitat. El Plan Agiliza ya ha iniciado 3 grandes proyectos. Plan Agiliza Urbanismo, intervención integral de los planes de urbanismo que ofrece agilización en el desarrollo de los informes sectoriales y su tramitación telemática, creando una nueva y eficiente herramienta digital, Guíate. Plan Agiliza Industria. Agiliza la comunicación con el empresario mediante un catálogo electrónico de establecimientos e instalaciones industriales que incluye la actualización de las normativas de las instalaciones industriales. Plan Agiliza Medio Ambiente. Agiliza los procedimientos relacionados con la autorización ambiental integrada, acelerando la tramitación de todos los expedientes y así atraer a nuevos inversores privados. Un plan Agiliza que agiliza la comunicación entre las instituciones y los sectores empresariales, agiliza la tramitación administrativa, agiliza una comunidad valenciana eficiente y competitiva. Plan Agiliza. agiliza.gva.es. Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Bon dia a tots i totes. Primer, disculpeu-me per no poder estar ací avui amb vosaltres, però no volia perdre l'oportunitat de poder dirigir-vos unes paraules per a l'inici d'aquesta conferència. L'urbanisme és el que estableix les bases de les grans transformacions, perquè és el que mira pel benestar i la igualtat de totes les persones. Vull destacar la importància que té l'urbanisme dins de les nostres vides i les nostres administracions, perquè sou els encarregats de dissenyar les nostres ciutats i els nostres pobles. És a dir, dels espais on vivim i treballem, la seva estructura, la distribució de les activitats sobre el terreny, i això influeix en les oportunitats de les persones. Tanmateix, moltes vegades és la disciplina menys valorada o menys visible. Per això, des d'aquesta conselleria, s'està donant difusió al que s'està duent a terme en aquesta matèria. Perquè està sent una tasca que, amb treball dur i constant, estan aconseguint tasques tan importants com l'edició de guies de formació i informació, que busquen acompanyar als ajuntaments, els seus equips tècnics i jurídics i també als professionals de l'urbanisme. Tot això amb un únic objectiu, el que es compartisca un idioma comú entre tots els actors que participen en la complexa tramitació urbanística i amb això procedir a agilitzar al màxim els procediments. La guia de minimització d'impacte, la guia de l'agent rehabilitador i de l'agent constructor, la guia de la perspectiva de gènere en l'urbanisme i la guia de la participació pública en els projectes urbanístics han creat un camí en el qual donar-nos suport tots aquells que necessiten navegar pel món de l'urbanisme. Totes aquestes ferramentes que estableixen aquesta base per a aconseguir unes ciutats més inclusives i iguals. Avui estem ací presentant la publicació
d'aquesta guia titulada Guia de gestió directa de l'urbanisme per a l'administració local en la Comunitat Valenciana. Aquesta servirà com un instrument eficaç i necessari per a reactivar la gestió directa de l'urbanisme, indicant les vies que han d'impulsar-se per part dels ajuntaments i dels seus organismes públics en aquesta direcció. La gestió directa de l'urbanisme en l'administració endinsa les seues arrels en l'urbanisme tradicional espanyol, un sistema que va demostrar no ser massa eficaç per a crear ciutat. Només el sistema d'execució per cooperació previst en la legislació estatal entre els anys 76 i 94 va servir perquè les nostres ciutats tingueren un creixement ordenat i àgil. En aquest context, aquesta guia que presentem avui pretén reactivar aquest sistema de gestió directa per l'administració indicant les vies que han d'impulsar-se per part dels ajuntaments i dels seus organismes públics en aquesta direcció. Així mateix, la gradual disminució de la gestió indirecta en l'urbanisme valencià fa necessària l'acció de l'administració i, en aquest sentit, aquesta guia ofereix una oportunitat perquè els ajuntaments repreguen aquesta activitat. La gestió directa de l'urbanisme és clau per a impulsar les diferents agendes urbanes que els municipis estan tramitant i aprovant. És el complement perfecte per a demostrar que l'urbanisme és una eina pública de transformació de la societat cap a la creació de les Smart Cities i la transformació de les nostres ciutats en ciutats intel·ligents mitjançant gestió pública a través d'empreses i consorcis públics o a través de la col·laboració público-privada. Però sense deixar el caràcter de funció pública que mai es dega abandonar. Estic segura que amb la inclusió d'aquesta guia hi aconseguirem que l'urbanisme valencià torne i siga una vegada més pioner a oferir fórmules de planificació i gestió que permeten aconseguir àgilment els objectius de cohesió social i territorial, sostenibilitat econòmica i mediambiental i de lluita contra els efectes del canvi climàtic. Moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera. Se nota que la nova consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ve del món del municipalisme, del seu coneixement, el món al que va dirigida esta guia de gestió directa. Donar-vos la benvinguda a tots i a totes. Gràcies una altra volta per estar així en este treball que fem de webinars dirigits a tots els que estan interessats en el futur urbanisme que ve ja, que anem a començar a treballar i, per tant, començarem avui en una nova guia de la gestió directa en el urbanismo. Bueno, como bien ha dicho la consellera, es una labor la que estamos haciendo desde hace ya toda la legislatura de crear una serie de guías, entre las cuales está la guía de orientación para la minimización de impacto, que consideramos que es fundamental para que se os ayude a los ayuntamientos fundamentalmente y a todos los interesados a regularizar esa situación en la que nos encontramos de desorden en el suelo no urbanizable. El hecho de también pensar en la ciudad como una zona viva que debemos recuperar para todos aquellos aspectos que a través de la guía del agente rehabilitador y del agente edificador estamos impulsando también para cambiar esa filosofía de crecimiento desmesurado de las ciudades y volver la mirada a lo que es la ciudad. El hecho de mirar también y tener otra guía, como es la de la perspectiva de género en los proyectos urbanísticos, tan importante como esa doble visión, ¿no? Que nuestro anterior conseller, Arcadi España, decía que ese urbanismo se había hecho durante los últimos años, un urbanismo hecho por hombres blancos y con coche, ¿no? Y que ahora tenemos que mirar para que no sea solo de hombres y mujeres, sino sea de hombres mayores, de mujeres mayores, de niños, de niñas. Esa visión la tenemos que recoger en el urbanismo para que las ciudades sean realmente ciudades inclusivas para todos. Y eso está recogido en esa guía de perspectiva. Y después la guía de participación pública, dirigida a que hagamos un urbanismo democrático,
un urbanismo en el participativo. No podemos seguir con esas reglas de una simple encuesta que contesta posiblemente únicamente los más próximos al redactor de la propia encuesta. El urbanismo tiene que ser mucho más, la participación pública en el urbanismo. La participación pública tiene que ir dirigida a todos los colectivos y hay que incentivarles para que la creación de ciudad, tanto la construida como la nueva, sea opinada también por todos aquellos que son afectados. Y por eso tenemos esa guía de participación pública, que hace que nos guíe la forma en que podremos llegar a ese urbanismo democrático. Y ahora tenemos encima de la mesa pues la guía de la gestión directa. Tengo que deciros que hoy tenemos que hacer un pequeño repaso histórico, ¿no? Ese repaso histórico viene dado en que realmente la gestión directa, que es una función, el urbanismo es una función pública y la gestión directa era su instrumento original a través de aquello que en los años 70, en la ley del suelo del año 75, posterior al texto refundido del año 76, hablaba de una gestión fundamentalmente directa o por los propietarios, que era curioso, ¿no? Porque años después estamos otra vez ahí, ¿no? En la gestión realizada por los ayuntamientos, realmente por su gestión directa o por los propietarios, que era aquel origen de cómo se hacía el urbanismo, a través de aquellas juntas de compensación que reunía a los propietarios y que fueron tan difíciles de gestionar, porque bueno, no deja de ser un conflicto de intereses continuo el que se produce en el marco de estas juntas de compensación. Y después la cooperación, el sistema de cooperación que había entre la administración y los propios los propietarios, ¿no? del suelo. Bueno, pues eso evolucionó en los años 90, a partir del 94-95, con la inclusión de una figura que era la del agente urbanizador. El agente urbanizador es ese tercero, ese extraño a la propiedad y ese extraño a la administración, que como ayudante de la administración, como colaborador de la administración, pues empezó a gestionar el suelo. Eso tuvo un éxito, que era un éxito debido, pues primero, a la ayuda financiera que recibía desde los bancos y después a unas determinadas cuestiones que se produjeron históricas del urbanismo, aquel urbanismo que era de todo el Monte Orégano, todo el suelo no urbanizable, va y resulta que se convertía en urbanizable a partir de la ley del 98. Bueno, pues esa situación acabó, y acabó en el año 2007 cuando explota aquella burbuja artificiosa que hubo y que tanto daño hizo al urbanismo real, ¿no? Desde el año 2007 hasta el año prácticamente hasta ahora, las diferentes crisis, la crisis inmobiliaria y financiera que abandonó el urbanismo totalmente, la crisis sanitaria que ha hecho que centremos nuestros intereses y nuestros esfuerzos en otras cuestiones totalmente diferentes, pues ha hecho que el urbanismo quedara en un segundo plano, ¿no? Sí que es cierto que hemos hecho esfuerzos con el tema de planeamiento, pero realmente la gestión urbanística se ha quedado pues, en un segundo plano y en muchos casos abandonada. No siempre, porque sería injusto decir que en todos los ayuntamientos ha ocurrido esto. Bueno, hay ayuntamientos que han gestionado y han gestionado muy bien, como veremos ahora posteriormente, a través de empresas públicas, el Ayuntamiento de Elche con Pimesa, u otros que han trabajado. Pero siempre han sido, por regla general, ayuntamientos grandes. Los ayuntamientos más pequeños abandonaron esa ayuda, abandonados por esa ayuda que tenían del agente urbanizador y de la inexistencia del agente urbanizador, como es ahora. Tenemos que ser realistas, la tenemos recogida en nuestra legislación, pero ciertamente el agente urbanizador no tiene posibilidades de éxito más que en alguna situación particular. Dicho esto, ¿qué nos queda? Nos queda el origen, el embrión, aquel que comentaba. O es la administración la que gestiona o son los propietarios los que gestionan. Y los propietarios no se atreven a gestionar si no llevan el apoyo de la administración. Y aquí es donde recabamos ya el tema de la gestión directa por parte de los ayuntamientos y de la administración en general. Quiero en este punto recordar que estamos trabajando de una forma ahora muy intensa, con una situación que es un gran éxito para la Comunidad Valenciana
y para lo que hemos venido llamando urbanismo productivo, que es la venida de Volkswagen a Sagunto, la Comunidad Valenciana. A través de un trabajo intenso que se ha estado realizando de gestión directa por la Administración, de gestión directa por la Generalitat Valenciana, e incluso por una cuestión que suele ser desagradable, ¿no?, para los ciudadanos y sobre todo para los propietarios, que es a través de la expropiación. En este momento se están expropiando 1.400 fincas, 2.000 propietarios, muchos afectados por derechos. Ellos defenderán, por supuesto, aquellos que no hayan aceptado el mutuo acuerdo, pues su derecho a una mayor remuneración a través del justiprecio, cosa que ya se definió en su momento, pero vamos a tener una disponibilidad de suelo que, como no habíamos tenido antes, ahora se va a dar. Son 5.600.000 metros cuadrados, aparte de los 3 millones que ya venían de Parc Sagunt 1. Y es un modelo que no podemos dejar de lado. El interés general nos obliga a veces a tomar decisiones ingratas. Y esas decisiones ingratas a través de la expropiación, que no siempre tienen que ser, a través de la expropiación, deben ser un paso para ir más allá. Por eso hemos querido recordar a las administraciones, a los ayuntamientos, que existe esta posibilidad, que existe la posibilidad de la gestión directa, de la reparcelación realizada por el ayuntamiento, de la expropiación realizada por el ayuntamiento. Sabemos que hay dificultades, y algunas dificultades estoy seguro que saldrán durante el debate, que son las cuestiones económicas y cómo la LOTUR, esto resumido en este caso, en este momento, pues determina la participación de la administración. Y hay cuestiones que pues el colectivo de los interventores les da cierto miedo dar el paso para la gestión directa. Pero esas situaciones ya existían, ya han existido siempre. La posibilidad de que un vecino, un propietario, no pague sus cuotas de urbanización en un caso determinado, pues eso ha existido antes. Sistemas tiene la administración local para regularizar esa situación. Pero, bueno, dicho todo eso, creo que será en el debate donde saldrán todas estas cuestiones interesantes, seguro que tomaremos nota. Y quiero, bueno, pues ahora presentaros al redactor de la guía, el redactor de la guía de gestión directa, Pedro García Caldefón, al cual quiero agradecer el esfuerzo y la colaboración que ha tenido con muchos ayuntamientos y con nosotros, con la Dirección General de Urbanismo, y la paciencia que ha tenido también conmigo, porque después de redactar cuestiones, pues como sabe él, a mí me gusta poner el bolígrafo y a veces, pues no sé, hemos tenido que discutir el bolígrafo si estaba bien puesto o no bien puesto. Pero bueno, siempre un agradecimiento eterno al trabajo hecho, y también posteriormente a alguien que es un ejemplo, ¿no? Ejemplo en la gestión directa, que es Pimesa, ¿no? A través de Ana María Aravid, que es concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Elche, a la cual no solo le quiero agradecer también su participación hoy, quiero agradecerle al Ayuntamiento de Elche y a ella en particular la ayuda que hemos tenido para que la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que tiene su sede en Elche, pueda estar allí y pueda impulsarse desde allí para toda la comunidad valenciana. Por lo tanto, Ana, también muchísimas gracias en ese sentido, porque habéis demostrado una colaboración, habéis demostrado que la colaboración entre un ayuntamiento y la Generalitat es posible. No tenemos que estar siempre enfrentados por cuestiones, ¿verdad? Entonces, Ana, muchas gracias. Por lo tanto, a continuación, sin más, porque quien queréis oír, desde luego, es a Pedro, y como redactor de la guía, pues paso y doy palabra a Pedro para que nos lo explique. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ilustrísimo señor director general. Vamos, en primer lugar, saludar a su ilustrísima y a la ilustrísima señora alcaldesa del Ayuntamiento de Elche y a los distinguidos asistentes, y centrar un poco la intervención para que se sepa qué se puede esperar y qué no de esta ponencia. Pretendemos exclusivamente introducir la guía que, como ha descrito el director general, es un trabajo divulgativo que permite conocer este instrumento y ponerlo en práctica
si hace falta, conociendo sus virtudes y sus dificultades. Es un instrumento que puede colaborar activamente en las políticas de la ordenación de la ciudad. Es un trabajo de reducidas dimensiones, con lo cual yo invito a que lo lean y extraigan conclusiones. En definitiva, cada uno debe formarse su opinión sobre esta técnica, que forma parte, desde luego, del urbanismo, como ha dicho el director general, desde la primera regulación, y que hemos vuelto a ella, como ha expuesto brillantemente el director general. Es el eterno retorno, el Sísifo de la mitología. Bueno, pues nos encontramos de nuevo con la gestión urbanística directa, que hemos intentado en sus aspectos más importantes destacar en este trabajo. Si fuera posible, agradecería pasar las transparencias, las diapositivas. Vamos a ver. La finalidad, bueno, estábamos en la estructura de la gestión directa en la obra en la que he tenido el placer de colaborar, y en la que desde luego ha habido intercambio de opiniones con el director general y con todo su equipo, que es un equipo magnífico y que me ha ayudado mucho a entender algunas cosas y a poder escribir sobre otras. En definitiva, hemos hecho un viaje de ida y vuelta con las ideas, y yo creo que puede servir para los fines que tiene la obra. Se distingue en la guía en tres bloques. El primero es de los conceptos generales, que me perdonarán ustedes que los recuerde, porque hay mucha gente, muchos profesionales que van a tener los conocimientos de sobra, y por tanto que no les haría falta esta primera parte. Pero me atrevo a exponer unas pocas ideas para centrar la parte fundamental de la obra, que es la gestión directa en la Comunidad Valenciana, que tiene sobre todo una explicación de los modos de gestión, que puede ser un poco abstruso para el principiante o para el ego en la materia, y veremos que hay una actuación a través de los modos de gestión clásicos y unos modos de gestión nuevos que se han implantado precisamente en la ley, en el texto refundido del OTUP, en la disposición adicional tercera, y que tiene que ver con el régimen de las entidades urbanísticas de capital público, que es una herramienta muy poderosa y que no es muy conocida. De hecho, está incluida en una disposición adicional, pero eso no hace que no tenga la mayor importancia que la tiene para la gestión del urbanismo en la comunidad y por las entidades locales. Finalmente, la empresa mixta admite una variante. No es solo gestión indirecta, sino también es gestión directa, porque permite a las administraciones y a las entidades, organismos y sociedades públicas utilizarla como para colaborar en las actuaciones concretas de la gestión. Contestaremos a quién y cuándo decide el modo de gestión, y hablaremos de la contratación del empresario constructor en la gestión directa. Finalmente, si me da tiempo, haré alusión a los aspectos prácticos de este trabajo, que son la opinión de los profesionales sobre la gestión directa. A todos los que han participado se lo quiero agradecer, y para no dejarme ninguno, no citaré a ninguno de los que han intervenido. Y finalmente daré mi opinión sobre las ventajas de la gestión directa en la ejecución del programa. Empecemos por el principio. ¿Qué es la gestión directa? Pues la gestión directa es la actividad consistente
en llevar a la práctica las previsiones del planeamiento urbanístico y del ordenamiento jurídico general y urbanístico en particular, para urbanizar o para dotar de mayores servicios, dotaciones y servicios, un territorio. Esto, la gestión urbanística, por tanto, forma parte del derecho urbanístico, que podemos definir como la ciencia que estudia desde el punto de vista jurídico las políticas públicas de asentamiento de la población en el territorio, definiendo el qué, el cuándo y el dónde pueden producirse esos asentamientos y cuáles son las condiciones en que deben producirse. La gestión urbanística ha sido parte siempre del derecho urbanístico y ha compartido esa disciplina con el planeamiento y precisamente la disciplina urbanística. Es decir, forma parte del ordenamiento jurídico y tiene un régimen establecido, y peculiar, en el Reglamento de Gestión Urbanística del 78, que desarrolló el texto refundido de la Ley del Suelo del 76, al que antes hacía referencia el director general. Se caracteriza la gestión urbanística por ser una función pública. También lo ha expuesto el director general con acierto. La función pública las funciones públicas son aquellas actividades que definen al Estado, como pueden ser el ejército o la policía o la exacción de tributos. Son actividades esenciales que definen la finalidad del Estado. Y ese es el carácter que hay que atribuirle a la gestión urbanística. ¿Por qué es importante esta asignación? Porque tiene una consecuencia, y es que aunque el hecho de que sea una función pública no ha supuesto nunca que los particulares estuviesen privados de la posibilidad de participar en ella, puesto que cabe que asuman todo el protagonismo o algún protagonismo o incluso ningún protagonismo. Es el caso cuando se expropia un terreno porque el propietario no está conforme con su desarrollo urbanístico. Pues bien, aunque tengan todo el protagonismo los propietarios, y estaríamos hablando del régimen de gestión indirecta por persona propietaria que regula el texto refundido del OTUP, aunque tenga todo el protagonismo, la persona propietaria, eso no elimina la responsabilidad de las administraciones públicas sobre el proceso. Es decir, se trata de una función pública y en tanto lo sea, no puede el ayuntamiento desentenderse de ella porque incurrirá en responsabilidad. Por tanto, no hay ventaja, y es una de las conclusiones, la primera que les propongo para el coloquio, no existe ventaja en asumir la gestión directa, pero tampoco existe, desde luego, ventaja en ir a la gestión indirecta para evitar responsabilidades de las autoridades y de los funcionarios locales. Hay casos de fracaso que se deben a la impericia o la mala praxis del urbanizador. Son demasiados en la actualidad y ello no exime de responsabilidad a la administración, sino que la comparte con el responsable directo, que es el agente urbanizador, que, como hemos visto, ha tenido una importancia pendular en el urbanismo valenciano, pasando de ser el único sistema de gestión urbanística. Se decía incluso que el urbanizador era un empresario que podía ser propietario o no, y eso es algo que me dejaba a mí un poco perplejo, porque, claro, yo soy marciano o no. Bueno, pues esa es una buena definición. No soy marciano, pero si se dice si soy marciano o no, es que se está prejuzgando
lo soy. En definitiva, no había cabida antes en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, la Ley 6 del 94 y sus desarrollos posteriores, no había cabida para el propietario como tal que ejercitaba su derecho a urbanizar correlato del ius edificandi. No quiero profundizar en este momento en esta materia, salvo a preguntas suyas, pero vamos, me gustaría dar un flash de lo que significa la actividad de gestión urbanística. La gestión urbanística es hemos dicho, es una función pública y ahora añadimos, es una actividad jurídica y material. Se trata de producir los siguientes efectos. Urbanizar, es decir, dotar de las infraestructuras el territorio, ceder los propietarios a la administración el porcentaje de participación de la comunidad en las plusvalías del artículo 47 de la Constitución, en donde se reconoce el derecho de la comunidad a participar en las plusvalías que generen la acción de los entes públicos y, finalmente, la equidistribución, la justa distribución de beneficios y cargas entre los propietarios. Pues bien, esa actividad jurídica corresponde por completo a la administración y no puede cederse, ni enajenarse, ni abandonarse en beneficio de particulares. La aprobación de los planes, a nadie se le ocurre que sea una actividad privada. Es una competencia pública y, por tanto, inalienable en todos los sentidos. Ha habido una doctrina del Tribunal Supremo que me gustaría únicamente citar y es la de los convenios urbanísticos. Los convenios urbanísticos son obligaciones de medios y no de resultados. Es decir, el ente público se obliga a tramitar una propuesta y a aceptarla o rechazarla en función de la participación que haya de los interesados, de los ciudadanos. Por tanto, la suscripción de un convenio urbanístico no supone que haya de aceptarse la propuesta que el convenio contiene, sino que será el producto de la tramitación de esa propuesta lo que se deba aprobar o no. Es decir, si es de interés público y se confirma, se aprobará el convenio y si no lo es, se desistirá de él y se asumirán las responsabilidades por la administración competente. Pero volviendo al tema de la ponencia, la ejecución sistemática de la gestión es una de las dos posibilidades que existen. Hay una ejecución sistemática y una ejecución aislada, una ejecución puntual de obras de infraestructuras que dotan de servicios a parcelas concretas, y la ejecución sistemática, por el contrario, es una ejecución completa de una unidad de actuación o de una unidad de ejecución o de varias de ellas para dotarlas de las condiciones y servicios que son requeridos para convertirlas en solares. A la ejecución sistemática a través de los programas de actuación integrada es a lo que voy a referirme en estos pocos minutos que me quedan ya de ponencia. ¿Quiénes intervienen en la gestión urbanística? Bueno, pues en la gestión urbanística intervienen la administración, desde luego, aprobando los planes y programas y los proyectos de urbanización, de reparcelación, de expropiación, etc. La administración actuante puede ser la propia Generalidad Valenciana
o más comúnmente, con más habitualidad, los ayuntamientos de la comunidad. Cabría también hablar de una actuación estatal, puesto que se permite a las administraciones públicas intervenir para la urbanización en función del ejercicio de competencias sectoriales. Es decir, para la Comunidad Valenciana puede ser, y de hecho lo es, muy interesante en su política de vivienda obtener determinados suelos. Y eso lo puede gestionar a través de un programa en el que asume la condición de administración actuante. Lo mismo pasa al Estado. La política de polígonos industriales que comparte con la Generalitat hace que las dos entidades, la Generalitat y el Estado, tengan competencias y puedan actuar como administraciones actuantes en la gestión. La propiedad es el segundo player o el segundo sujeto que va a participar necesariamente en la gestión urbanística, y lo hace porque asume el coste de la urbanización. Es decir, siempre va a costear la urbanización el propietario. Se me puede discutir si el propietario expropiado va a pagar o no, pero bueno, en definitiva, el nuevo propietario, que sea la administración o el beneficiario de la expropiación, va a pagar los costes de la urbanización, con lo cual podemos decir que siempre participa el propietario en la gestión urbanística. ¿Cómo lo hace el propietario? Pues lo hace a través de las cuotas de urbanización o asumiendo incluso la condición de urbanizador o de agente urbanizador en la modalidad de ejecución por los propietarios de la gestión. Esa modalidad conlleva, como dice muy bien el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Protección y Paisaje, lo hace en régimen de excepción licitadora, es decir, excepción licitatoria. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de licitar quién es el propietario de la unidad o de los terrenos incluidos en la unidad. Y no hay posibilidades de elegir entre varios propietarios para que ejecuten las obras y doten los servicios y hagan el resto de las actuaciones que hemos definido propias de la gestión urbanística. Hemos de advertir que incluso cuando se actúa a través de la gestión directa, los propietarios pueden colaborar con la administración en los términos que se definan reglamentariamente mediante la suscripción de un convenio urbanístico y actuarán como agrupación de interés urbanístico. Es decir, incluso en la gestión directa por la propia administración, los particulares pueden colaborar en esa gestión con la administración en los términos que se describirán en el futuro reglamento. Otro sujeto que va a participar necesariamente es el urbanizador. El urbanizador tiene las funciones de promover, es un promotor que gestiona y financia la actuación programada a su riesgo y ventura, dice el artículo 118 segundo del texto refundido. ¿Qué significa riesgo y ventura? Bueno, pues es un concepto que viene de la legislación de contratos y que significa dos cosas distintas. Por un lado, significa que el empresario, que es el contratista, el empresario asume el resultado bueno o malo que se derive de la actuación del contrato, de la ejecución del contrato. Pero hay otra definición que tiene que ver con la diferencia entre concesiones y obras públicas, que es la transmisión del riesgo empresarial o la asunción del riesgo y ventura
en su grado máximo por el empresario, en este caso por el empresario concesionario. Decir que asume a su riesgo y ventura el agente urbanizador la ejecución del programa es mucho decir. Como sabemos por la práctica, hay derechos del contratista que actúa como colaborador del ayuntamiento que imponen la existencia de medidas que evitan una ruptura del equilibrio económico-financiero de la concesión, que permiten la revisión de precios, que permiten el ius variandi o que permiten regularizar el factum principis, que como se escucha o como pueden escuchar, son técnicas propias del contrato de concesión de obras públicas y no son no son aplicables en el contrato de obras, que es el que se va a aplicar para el empresario constructor, que es el último de los sujetos que participan. El urbanizador tiene la función de promoción, gestión y financiación de las actuaciones programadas, promover la redacción de los proyectos técnicos, contratar las obras de acuerdo con la legislación de contratos del sector público, elaborar la reparcelación y adquirir los terrenos y pagar los costes que conlleven estos terrenos que les sean transmitido a cambio de su actividad urbanizadora y cuando corresponda también los terrenos de las personas propietarias que se abstengan de participar en la reparcelación. Como vemos, es un elenco de tareas muy detallado y muy importante para la gestión. Es decir, el empresario constructor es un colaborador directo de la administración a quien se han delegado poderes que no implican, desde luego, el ejercicio de autoridad, pero que tiene una actuación trascendental para la buena gestión de la actividad urbanística. Se exige, con el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo y Paisaje, que la actuación urbanística que se encomiende al agente urbanizador resulte viable. Ahora lo veremos con un poco de detalle. El procedimiento de licitación concurrencial permite designar a un empresario, que es el agente urbanizador, a través de un convenio de naturaleza contractual. Es un convenio privado entre es un convenio que tiene naturaleza contractual y que tiene carácter público. Permite también una modalidad distinta de la elección del agente urbanizador, que es la elección del empresario con el que montar una sociedad de economía mixta. La empresa constructora es el último de los sujetos que va a aparecer en escena. Es un empresario que debe contar con una clasificación para ser adjudicatario del contrato de obras. Lo selecciona el agente urbanizador cuando se actúa por este sistema, y entonces es un contrato de naturaleza civil o mercantil y sin embargo, cuando estamos en gestión directa, el contrato es un contrato administrativo. Hay dos casos excepcionales en los que se puede funcionar sin agente urbanizador, que son los de importe inferior al umbral para la regulación, para los contratos de regulación armonizada, y el supuesto de que quede desierta el procedimiento de la licitación de la condición de empresario constructor de un determinado programa. En la gestión directa se aplica el contrato de obras, que es un contrato
administrativo y público, y por tanto en la gestión directa se producen dos alteraciones básicas, que es lo que me gustaría que recordasen de este apartado, y es que se sustituye al agente urbanizador por la propia administración o por sus personificaciones, es decir, por las entidades, organismos y sociedades de capital público, y se altera la naturaleza del vínculo que existe con el empresario constructor, entre el empresario constructor y la administración y el agente urbanizador, o el vínculo que existe entre el agente urbanizador y la propia administración o sus personificaciones. ¿Por qué estamos hablando de la gestión en la Comunidad Valenciana? Pues porque la gestión hemos dicho que es parte del derecho urbanístico, pero la competencia normativa de las comunidades autónomas, a través de los estatutos, asumiendo la competencia exclusiva en materia de urbanismo, que permite el 148, tercera, es, según ha definido el Tribunal Constitucional en la sentencia 61 del 97, una competencia normativa que le permite definir a la comunidad autónoma el modelo de urbanismo y las técnicas propiamente urbanísticas. Por tanto, en cada territorio, en cada comunidad autónoma, son distintas las las técnicas urbanísticas que van a usarse en el ámbito de la gestión, y por tanto nos permite extrapolar el funcionamiento de una técnica concreta en un territorio a los demás. Lo que ocurre también es que junto a esas técnicas de la competencia legislativa de la comunidad autónoma existen otras competencias que también son relativas al urbanismo y que corresponden al Estado por virtud de otros títulos competenciales que están en el 149. Básicamente las previsiones del 149.1 primera, que permiten a la comunidad, al Estado, establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el cumplimiento de los deberes y en el ejercicio de los derechos de rango constitucional. Eso permite al Estado, esa competencia y otras más, como el registro civil, el registro de la propiedad, el derecho civil, el procedimiento administrativo, la contratación pública. Todos estos son materias que se pueden definir como el periurbanismo. Es decir, es una expresión más gráfica que técnica, pero me gusta usarla porque es muy instructiva. El periurbanismo es el conjunto de las facultades, de las competencias normativas que tiene el Estado para regular todo el proceso urbanístico que no es el urbanismo propiamente dicho, que no son las técnicas ni el modelo urbanístico de la comunidad autónoma correspondiente. Por tanto, tenemos una gestión urbanística propia, peculiar en la Comunidad Valenciana, que hay que conectar con las técnicas de las competencias estatales. Por eso tenemos una ley, un texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015 y el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje del 2021, de 18 de junio. Las personas propietarias, dice el artículo 72.2 del texto refundido de la ley de la LOTUP, las personas propietarias de suelo y titulares de derechos sobre bienes inmuebles afectadas por la ordenación urbanística tienen las facultades y los deberes previstos por la legislación autonómica y por la legislación estatal en materia de suelo, urbanismo y ordenación del territorio. Pues en esas estamos. Eso es lo que tenemos que
que ejercitar. Bien, pues en la Comunidad Valenciana se actúa a través de programas, programas de actuación integrada, normalmente para actuaciones sistemáticas, es decir, para cuando se trata, en los términos del artículo 73 de la ley del texto refundido, se trata, digo, en las actuaciones integradas de urbanizar una o varias unidades de ejecución completas y dotarlas de todos los servicios, a diferencia de lo que ocurre con los PAS, con los programas de actuación aislada que sirven para edificar, o sea, para producir la edificación y como finalidades complementarias tienen la urbanización. El contenido del programa está definido en el artículo 114 del texto refundido y el ámbito de actuación es el que hemos dicho y los objetivos legales están señalados en el 116 del texto refundido, que son gestionar la transformación física y jurídica de las fincas afectadas, urbanizar completamente las unidades de ejecución o parcelas que comprenda, ejecutar las obras de conexión e integración adecuada y suplementar las infraestructuras y servicios públicos, además de obtener gratuitamente a favor de la Administración los suelos dotacionales y ordenar el justo reparto de beneficios y cargas. Nos vamos a limitar porque nos falta tiempo, a la gestión a través de programas de actuación aislada. Y más concretamente nos vamos a centrar en los modos de gestión urbanística que permite el texto refundido en LOTUP. La gestión, como se ve en la transparencia, la gestión urbanística en la Comunidad Valenciana por los ayuntamientos puede ser directa o indirecta. Es gestión directa la que desarrolla la propia administración y es gestión indirecta la que realiza a través de personas distintas. ¿Cuáles son esas personas distintas? Pues son los propietarios en una modalidad o el agente urbanizador, que es un empresario seleccionado en pública concurrencia, que es la otra. Por tanto, tenemos los tres modos de gestión, directa, indirecta y dentro de la indirecta la gestión por persona propietaria o la gestión por el agente urbanizador, que es un empresario. Los criterios para establecer el sistema, pues los criterios son la prevalencia de la gestión directa, que exige al ayuntamiento pronunciarse necesariamente y a primera sangre, podríamos decir, al principio del procedimiento, sobre si va a asumir la gestión directa o la rechaza. La puede rechazar únicamente por dos razones explícitas y una tercera que queda un poco evanescente. La puede rechazar por falta de medios personales, por falta de medios materiales o esa evanescente por otras causas. Con lo cual queda abierto la posibilidad de rechazarlo por causas distintas de esa falta de medios personales y materiales. No se dice cuáles son las causas distintas, claro. Cuando interviene la entidad local, tenemos que aplicar el régimen de la ley reguladora de las bases del régimen local, que establece criterios para la prestación directa y para elegir cuáles de los modos de gestión o de las formas de gestión que ofrece el artículo 85 son de aplicación preferente. Así estamos, los criterios para elegir entre las formas de gestión de la gestión directa, espero que se entienda, o sea, la gestión directa supone que es la administración la que por sí misma o a través de sus personificaciones va a actuar en el territorio para llevar a la práctica el planeamiento. Pues esta gestión directa, cuando se trata de entidades locales, se produce por uno de cuatro sistemas o formas. Es la gestión directa por la propia entidad, la gestión a través de organismo autónomo, a través de entidad pública empresarial o a través de una sociedad
íntegramente pública, o cuyo capital le pertenezca íntegramente a la administración. Es el artículo 85 de la Ley 7 del 85 el que establece estas formas de gestión y además establece cuál debe elegirse de entre ellas, estableciendo dos grupos: organismo autónomo y gestión directa por la propia administración. Son preferidos porque se entienden más sostenibles y producen más eficiencia que los otros dos, que son los de la entidad pública empresarial o la sociedad íntegramente pública. El artículo 132 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 86 habla de los criterios para establecer entes descentralizados con personalidad jurídica propia, que son los de mayor eficacia en la gestión. Aquí repite las previsiones de la Ley 7, de la Ley Básica de Régimen Local, la complejidad de la materia, la agilización de los procedimientos, las expectativas de aumentar o mejorar la financiación o la conveniencia de obtener un mayor grado de participación ciudadana en la actividad de prestación de los servicios. Son aspectos que, desde luego, tienen que ser considerados para el establecimiento de entidades con personalidad jurídica propia, pero que no desdicen las previsiones iniciales de la Ley 7 del 85, que son la sostenibilidad y eficiencia, como hemos dicho, que se plasman en rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Hay otros aspectos relacionados con esta elección del medio o de la forma de gestión que son, entre otros, los que hemos relacionado aquí. Son económicos porque hay que ver cuál es el coste, si abarata o no el coste de las cuotas de urbanización para los propietarios, el modo que se utilice, la ausencia o no de beneficio industrial del urbanizador, que ya adelanto que el urbanizador público solo puede cobrar, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, en los casos de sociedades de economía mixta, perdón, en los casos de sociedades íntegramente públicas o de economía mixta, y el devengo de cuotas anticipadas para los gastos previstos por los próximos 6 meses en la gestión directa. O sea que desde el punto de vista económico hay una tensión entre los menores costes de la urbanización para los propietarios que se producen por la eliminación o por la asunción por la eliminación del agente urbanizador y por asumir la administración pública esas funciones que tiene el agente urbanizador en otro caso, pero se aumenta, se produce también, es mejor para los propietarios cuando existe una actuación pública, porque no van a tener que costear los beneficios industriales del agente urbanizador, pero existe la posibilidad de devengar cuotas anticipadas para los gastos previstos en los próximos 6 meses, con lo cual los propietarios tienen una doble influencia en un sentido y en otro. Bueno, por otra parte, hay que considerar el mercado de los promotores urbanísticos, la influencia sobre la estructura de la organización administrativa. Si se trata de hacer más cosas, hay que hacerlas con más medios, por lo general, o utilizando mejor los medios que se tengan. Hay que ver con realismo si la corporación puede establecer y operar una entidad dependiente con los medios disponibles o con los contratos que pueda celebrar. El tamaño de la intervención y el volumen y la reiteración de las actuaciones previstas es necesariamente un criterio que hay que utilizar. La incidencia en otras políticas públicas, por ejemplo, la necesidad de terrenos para el ejercicio de competencias sectoriales, y las prestaciones. Por las prestaciones podemos hablar de la eficacia y eficiencia de la ejecución en la urbanización, como hemos visto es un criterio legal, el mayor control por la administración de la ejecución de las infraestructuras,
la mayor experiencia del agente urbanizador empresario, y hay que tener en cuenta también que en la gestión directa no hay límites para la retasación, porque esa transferencia de riesgo y ventura lógicamente no se produce porque no hay a quien repercutir ese riesgo y esa aventura. El procedimiento de otorgamiento, la agilidad y las garantías de ejecución es importante porque la responsabilidad de la administración o de otros agentes urbanizadores por la correcta ejecución de la urbanización es diferente. El empresario seleccionado en pública concurrencia tiene que prestar una fianza, mientras que la garantía se sustituye por un compromiso en determinados entes que son entes de gestión directa. Los modos de gestión directa. Bueno, ¿quién elige el modo de gestión directa? Lo elige, se elige en la aprobación del programa, al resolver sobre la consulta previa a la administración o al resolver sobre la alternativa técnica del programa tramitado por particulares. ¿Quién elige el modo de gestión de un PAI? Pues lo elige en el régimen general el alcalde, y en los municipios de régimen especial, por municipio de gran población, la aprobación de los instrumentos y de los proyectos según el artículo 127 se atribuye a la Junta de Gobierno local. El 127 de la Ley 7 del 85, claro. Preferencia por la gestión directa de los programas. Hemos avanzado a lo largo de la exposición lo que aquí aparece. En resumen, los servicios públicos de la competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente, de entre los enumerados a continuación. O sea, es una lista cerrada de las formas de gestión que se admite por la legislación de régimen local. Estamos hablando de la gestión por ayuntamientos y no de la gestión por la Generalidad, que tendría otra componente. Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras C y D cuando queda acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes. Es decir, la sociedad de capital íntegramente público solo podrá ser utilizada por las entidades locales cuando se demuestre que es más eficiente y más sostenible que otros modos de gestión, que son los otros tres que aparecen en el texto. Establece una preferencia de modos de gestión y una presunción, porque se presumen más válidos la gestión directa y los organismos autónomos que la entidad pública empresarial o la sociedad íntegramente pública. La regulación de la gestión directa está contenida en diversos preceptos, y aquí se citan 119, 123, 164 del texto refundido, pero también en otros lugares, 92, 117, y todos ellos del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio. Las principales diferencias entre las distintas formas de gestión. La gestión directa por la propia administración, bueno, yo he intentado extraer las diferencias esenciales sobre todo en 4 materias. En materia de presupuestos y fiscalización, en materia de contratación, en materia de personal y en materia de patrimonio. En la gestión directa por la propia administración, todo es lo normal. Es decir, el ente que actúa es la propia organización administrativa a través de su personal con su presupuesto, y es una administración a los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9 de 2017, y por tanto aplica íntegramente todas sus previsiones.
Los bienes de que dispone la corporación son los de dominio público, patrimoniales y de propios, y pueden ser objeto de embargo y de ejecución los bienes que sean patrimoniales pero que no tengan la condición de bienes de caudales públicos, con lo cual vamos, en la posibilidad de actuar, de ejecutar bienes de las entidades locales, como sabemos, es remota, es reducida. Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales son dos géneros de la misma especie. Se trata Disculpa, Pedro, una cosita. Tienes 5 minutos. Vale. Bueno, pues voy muy rápido. Organismos públicos y entidades públicas empresariales, como decía, son dos subespecies de la misma especie. La principal diferencia entre ellas es la financiación, que en las entidades públicas empresariales se financian íntegramente por ingresos de mercado, o mayoritariamente por ingresos de mercado, mientras que en los organismos autónomos el ingreso es fundamentalmente por transferencias de las entidades públicas correspondientes. Tienen personalidad jurídica propia y su patrimonio y su tesorería, así como autonomía de gestión, pero la diferencia viene en las actividades que pueden hacer y en el régimen del personal, porque no tienen las entidades públicas empresariales no tienen personal funcionario, y el régimen jurídico es distinto porque en las entidades públicas empresariales no son administraciones públicas, que sí lo son los organismos autónomos. Sociedades cuyo capital pertenece en su integridad a la administración local. Bueno, pues aquí están sometidas a control del Tribunal de Cuentas porque se someten a la censura de cuentas, no tiene fiscalización previa. La Junta General es el Pleno que ejerce sus funciones con este régimen, pero la impugnación es... la Junta General es el Pleno que actúa como tal, con sus normas de organización y funcionamiento, pero la impugnación no es en vía contenciosa administrativa, como dice la transparencia, sino en vía de los juzgados ordinarios, los juzgados civiles. Son poderes adjudicadores las sociedades públicas, por tanto no hay diferencia. Abusando un poco del tiempo que se me concede, termino diciendo que la empresa, la entidad pública, la entidad urbanística de capital público y la disposición adicional tercera permite combinar todas las ventajas de cada uno de los sistemas porque no tiene una forma preestablecida, con lo cual puede actuarse a través de estas entidades sin perder las ventajas que tiene utilizar un medio u otro. Cabe cuestionarse si debe respetar en la elección de la forma, del régimen jurídico que le vaya a dar a la entidad, debe respetar esos criterios de eficiencia y de sostenibilidad que hemos dicho que son necesarios para los modos clásicos o no. Me salto, me quedo en las ventajas de la gestión directa, que son, desde mi punto de vista, las siguientes. Primero, en contra de lo que se pueda pensar, es más barata normalmente para los ciudadanos, para los propietarios, al reducirse la cadena de empresarios intervinientes, es decir, al sustituir la administración, al asumir la administración las funciones del agente urbanizador, es evidente que ya no existe el beneficio industrial del agente urbanizador,
salvo en las sociedades, ya hemos visto, en las sociedades en mano pública, y no hay costes generales por esa intervención del agente urbanizador. El control administrativo sobre la selección de los empresarios y sobre la ejecución de las prestaciones es muy superior al de los otros modos de gestión. En la gestión directa, la Administración es quien elige la opción de pago en terrenos o en dinero, no opera el límite de la reclasificación de terrenos, tanto por intensidad como por cambio de uso. La posibilidad que se otorga a la Administración de repartir cuotas de urbanización a los propietarios por los gastos previstos en los 6 meses próximos existe en la gestión directa, pero no en la indirecta, que tiene que ir contra certificación y, por tanto, el pago es posterior. Y la imposibilidad de que el ente público perciba beneficios por la intervención como urbanizador, que viene en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 4 de mayo, de 4 de mayo, pero no digo el año. Así que, bueno, pues tenemos que buscarlo aquí, pero vamos, con esto doy por terminada mi intervención, agradeciendo la atención que se ha prestado, y ahora doy la referencia de la sentencia porque es importante. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. No es fácil la gestión directa, pero tenemos que trabajar. Realmente hemos visto, como nos has explicado, la existencia de muchas formas para poder acceder a esta figura y no siempre directamente por parte de los servicios técnicos municipales. Sin embargo, si me permitís la broma, por la gestión directa en este momento es casi un solar, ¿no? Es decir, no hay tanta gestión directa. Entonces, como la función de la gestión directa es crear solares, pero no de esta forma, pues está muy bien toda la explicación que nos has hecho. Sí que hay una cuestión que me ha llamado la atención cuando decías las formas de rechazo de la gestión directa para pasar a la indirecta. Hay una que no podemos permitir, que es la falta de imaginación, ¿no? Tenemos instrumentos en la administración suficientes como para ser imaginativos y llegar a desarrollar pues, cuestiones que durante todo este periodo de sequía urbanística pues, se han producido, como urbanizaciones abandonadas por los agentes urbanizadores, o desarrollos de unidades de ejecución que tienen necesidad de ser fraccionadas para ser operativas, o incluso suelo urbano, que hay ayuntamientos que no saben qué hacer con su suelo urbano. Bueno, yo ahí sí lo que quiero decir es que tienen las puertas, todos tenéis las puertas abiertas de la Dirección General de Urbanismo para buscar soluciones a todas estas cuestiones. Tengo que decirte, por otro lado, Pedro, que el debate en el chat ya se está calentando. Ya hay gente que está preguntando cosas y ya está diciendo cosas. Pero antes de seguir con el chat y con todas las cuestiones que tenemos en el chat, creo que lo fundamental es hablar de una experiencia de éxito, ¿no? Y esa experiencia de éxito es Pimesa en Elche. Y Ana María Aravid, pues como impulsora y bien conocedora, ¿no? de esos trabajos que se hacen desde la administración local a través de un organismo pues autónomo como es Pimesa, pues nos podrá explicar pues cómo se debe hacer para que todos aprendamos. Ana, cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, Vicente García Nebot, nuestro director general, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para participar en esta presentación de la guía sobre la gestión directa, y agradecerte también no solo el impulso para la elaboración de esta guía, sino también del resto de guías que se han elaborado con el impulso de la Dirección General de Urbanismo, que facilitan la labor, que nos facilitan la labor tanto a políticos como a técnicos que trabajamos en esto del urbanismo, ¿no? Agradecerte en general la disposición que siempre tienes para contar con nosotros, para ayudarnos y bueno, pues eso, que siempre estás ahí, y eso es de agradecer. Agradecer también, por supuesto, al redactor de la guía, a Pedro García, pues el trabajo realizado, que como bien ha quedado patente en su exposición,
pues ha sido exhaustivo y que seguro que puede servirnos a todos para, bueno, pues para conocer un poco más qué es esto de la gestión directa y cómo podemos darla a conocer y promoverla y promover su uso en nuestras administraciones, ¿no? Una forma de gestión, la gestión directa, que desde el Ayuntamiento de Elche hemos utilizado en diferentes ocasiones y creo que con resultados muy, muy satisfactorios. Obviamente me toca a mí explicar las experiencias de éxito que ha tenido el Ayuntamiento de Elche en este ámbito y ni que decir tiene que, bueno, yo estoy aquí hoy, pero esto es un trabajo de años que el Ayuntamiento de Elche viene impulsando desde los años 90 y que espero que bueno, pues que darlo a conocer pues sirva también para impulsar ese modo de gestión del suelo que entendemos y que creemos que puede ser muy interesante, ¿no? Si me podéis poner las diapositivas, exacto, ilustro un poquito mi intervención, que ya os adelanto que no va a ser muy larga y que no va a ser muy técnica porque yo no soy técnico para empezar y porque, bueno, pues entiendo que luego en el debate pues podremos hablar de cuestiones mucho más interesantes, ¿no? Daros unas pinceladas de lo que venimos haciendo desde el Ayuntamiento de Elche, que en 1988 creó un instrumento de gestión directa para la política de desarrollo local en materia de suelo industrial. Pimesa es una sociedad mercantil local cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Elche. Es, como veis, una sociedad anónima unipersonal pública y forma de gestión directa de los servicios públicos de competencia local. Bien, es entidad de derecho privado y tiene la consideración de poder adjudicador. A ver. Pimesa se constituyó como sociedad urbanística al amparo de la ley de 1978, a la que ha hecho referencia también el ponente anterior, y por eso pues, encaja, por tanto, también en las entidades urbanísticas de capital público creadas por la disposición adicional tercera, a la que se hace referencia en la guía y a la que bueno, Pimesa tendrá que adaptar sus estatutos. Es, por lo tanto, una empresa pública orientada al desarrollo local en sus diferentes vertientes. Los fines como sociedad urbanística los tenéis aquí: actividad urbanizadora, gestión y explotación de obras y servicios. Bueno, esto es un poco lo que ha comentado Pedro sobre la sociedad urbanística y sobre las facultades de Pimesa. Aquí habla de que la sociedad urbanística podrá enajenar las parcelas que darán lugar a los solares resultantes de la ordenación, etcétera, y ejercitar la gestión de los servicios implantados. Bien, aquí se hace referencia también. El tema legislativo voy muy rápido porque lo ha comentado ya Pedro y desde luego lo puede explicar él mucho mejor que yo. Incorporamos aquí la disposición adicional tercera que habla de las entidades urbanísticas. Y bien, aquí entramos ya en lo que bueno, describe más la actividad de Pimesa y lo que se ha venido haciendo durante los últimos años, ¿no? Es una empresa pública, como decía, y bueno, entendemos que es un referente de buena gestión. Los ámbitos de Pimesa son variados, las actividades son variadas, principalmente las áreas urbanísticas, inmobiliaria y de servicios de movilidad urbana, con proyectos bastante relevantes, entre los que bueno, yo destacaríamos quizá el más relevante, que es Elche Parque Empresarial, un referente sin duda entre los parques empresariales y bueno, al que me referiré más detalladamente porque es un ejemplo también un ejemplo práctico de la gestión directa.
Dentro del parque empresarial tenemos también el Elche Campus Tecnológico, también impulsado por Pimesa, y bueno, que está ubicado, como decía, en el propio parque empresarial y que pretende ser un polo de atracción para empresas tecnológicas. Y como ejemplo también de gestión directa, pero en este caso a nivel residencial, tenemos el área de renovación urbana del barrio de San Antón. También, como decía, un modelo de gestión directa a través de Pimesa, en este caso de suelo residencial, y que está sirviendo para regenerar un barrio degradado con importantes problemas estructurales y de accesibilidad. En este ámbito, tras la aprobación de un plan de reforma interior, se ha urbanizado ya una unidad de ejecución de aproximadamente 13.000 metros cuadrados. Se han construido ya 3 edificios que van a permitir realojar a 284 familias y se ha iniciado ya la construcción del 4.º edificio en el barrio. El objetivo de esta actuación de regeneración urbana es completar el realojo de todas las familias del barrio y demoler los edificios antiguos, efectuando, como decía, una completa renovación del barrio. Se ha realizado también a través de Pimesa y a través de la gestión directa y a través de un convenio suscrito tanto por el Ministerio como por la Generalitat y por el Ayuntamiento de Elche, y gestionado, como decía, por la empresa municipal Pimesa. Y en cuanto a suelo industrial, volviendo al parque empresarial, bueno, pues yo creo que es el mejor ejemplo y el de más éxito de la gestión directa en nuestra ciudad, en este caso en Elche, ¿no? Ha sido llevada a cabo por Pimesa y es un proyecto que se inició a principios de los años 90 para la creación de suelo industrial ante la carencia del mismo y para evitar la deslocalización de las empresas ilicitanas. Bien, pues aquí tenemos una fotografía aérea de cómo está actualmente el parque empresarial. Bueno, está ubicado con una localización, desde luego, estratégica, a pocos kilómetros muy cercano al aeropuerto, muy cercano al puerto de Alicante, muy bien comunicado. Y a ver, en él bueno, tiene una superficie de 2,7 millones de metros cuadrados, como podéis ver en la diapositiva, y están implantadas más de 750 empresas. Y en el parque empresarial de Elche trabajan más de 12.000 personas trabajadoras. Bueno, hablamos de la inversión, de más de 1.000 millones de euros de inversión inducida y bueno, pues un poco las características del parque empresarial, con un diseño urbanístico, como podéis ver, con gran proporción de espacios abiertos, dotaciones y zonas verdes, así como servicios comunes. Bueno, se realizaron también el soterramiento de la línea eléctrica de alta tensión, desdoblamiento de la carretera nacional que transcurre, que bordea el mismo, facilitando los accesos, y bueno, la construcción también de un nuevo depósito de agua potable y de un tanque de tormenta de 73.200 metros cúbicos. La actuación incluía también la recuperación de patrimonio histórico que estaba ubicado en el propio terreno del parque. Esta era bueno, pues la casa de las Palomas, que ha quedado, pues, como os decía, recuperada. Vemos que en el parque se ubican, pues, instalaciones empresariales modernas, como decía, de calidad. Y bien, pues hablamos de eso, de cómo la gestión directa y bueno, pues la creación de este instrumento de esta sociedad para poder impulsar estos proyectos de futuro y estos proyectos de ciudad, pues dan como resultado o pueden tener un resultado altamente satisfactorio. Como factores de éxito, pues como os decía, un proyecto que surgió para satisfacer una necesidad ciudadana, la falta de suelo industrial que teníamos en la ciudad de los años 80-90, y resolver un problema urbano como era la
deslocalización de empresas ilicitanas a municipios próximos precisamente por esa carencia de suelo industrial. La definición de un nuevo modelo de relación entre el urbanismo y la industria en Elche, proponiendo pues, un modelo de ciudad lineal donde el suelo industrial de calidad jugaba un papel esencial para el desarrollo. Un cambio de modelo urbanístico-industrial. El cambio de modelo se basa principalmente en pues de un modelo industrial intraurbano en el que las empresas se ubicaban dentro del núcleo urbano, estaban diseminadas pues, a un modelo industrial periurbano con unos servicios y unas infraestructuras acorde a lo que demandan las empresas. En definitiva, pues una actuación urbanística bien diseñada, planificada y ejecutada por fases con recursos propios obtenidos de la venta de suelo y una estructura de la propiedad del suelo en su mayoría público, obtenida sin utilizar el mecanismo de la expropiación. Y bueno, aquí, por supuesto, una activa también comercialización del suelo por parte de Pimesa en régimen de venta y una activa política de captación de empresas. También la normativa urbanística aprobada que favorece la calidad del entorno urbano y de las edificaciones para usos empresariales. Y, por supuesto, una relevante implicación inversora por parte de los empresarios locales, ¿no? Al final, la base empresarial local es importante y en Elche contamos, afortunadamente, con un empresariado que está muy implicado y que es absolutamente dinámico, y eso ha contribuido al éxito del parque empresarial. También, por supuesto, la creación de la entidad urbanística de conservación del parque, que pues está siendo muy útil también para la gestión del mismo. Y actualmente, comentaros que esto también es importante, tenemos en tramitación, tenemos aprobada ya la ampliación del parque empresarial de una ampliación de 600.000 metros cuadrados que se aprobó en la Comisión Territorial de Urbanismo hace escasos meses y que supone pues, un paso más porque la verdad que se nos estaba ya quedando pequeño el parque empresarial. Y ahí, por supuesto, también agradecer la colaboración de la Dirección General de Urbanismo en la tramitación. Y actualmente, como os decía, estamos desarrollando esa ampliación de 600.000 metros cuadrados. Está ahora mismo Pimesa licitando la programación y la reparcelación de ese nuevo sector del E49, y estamos ahora mismo en plena tramitación de esa ampliación del parque, también mediante gestión directa a través de Pimesa. En esta ampliación, pues, como veis, tendremos infraestructuras de calidad como parques inundables y, pues esto son recreaciones de cómo puede quedar esa ampliación. Al final, pues lo que trato de trasladaros con estas diapositivas y con esta exposición es que es importante la implicación de las administraciones, que ejerzamos esa función pública que tiene el urbanismo y que es vital para el desarrollo de las ciudades y también, por supuesto, para el desarrollo económico. En este caso, este proyecto pues, sirvió para crear suelo industrial de calidad para actividades económicas con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Y pues acabo con una diapositiva que es una frase que me parece pues bastante ilustrativa de lo que es la gestión urbanística y pues que viene a decir que para lograr que un proyecto se convierta en realidad se requiere gestión, a veces mucha gestión. Yo añadiría
una gestión que merece la pena realizar y en la que merece la pena que todos y todas nos impliquemos. No me gustaría terminar sin darle las gracias de nuevo a Vicente García Nebot por la invitación y también al gerente de Pimesa, Antonio Martínez Gómez, por el trabajo que está realizando al frente de la sociedad, y también al personal técnico, por supuesto, del ayuntamiento, del área de planeamiento, que también se implican muchísimo en todas estas gestiones. Y yo, sin más, lo dejo aquí. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Muchas gracias a ti, Ana, porque es importante que quede claro que un planeamiento que no se gestiona no sirve para nada. El esfuerzo de años y años para aprobar un plan general, de años para aprobar un plan parcial, ese esfuerzo, una vez ha llegado al final, a mí me gusta cuando voy a las comisiones territoriales y aprobamos planes generales, decirles que aunque parezca mentira, no han llegado al final de nada, sino que llegan al principio de algo. Los planes generales están para gestionarse y eso exige, como muy bien has dicho, esfuerzo. Pero a mí me gustaría también indicar, como decía antes, que necesitan de imaginación urbanística. No podemos cerrarnos a esperar a que alguien haga ese trabajo. Ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros, los responsables políticos, de la mano de los técnicos y técnicas municipales, que nos tienen que ayudar a ver esas posibilidades que hay, que entre las que Pedro ha comentado antes y quedan constancia en esta guía de gestión directa, y las que tú has demostrado que son posibles. Lo que queremos desde la Dirección General de Urbanismo es animar a todo el mundo, a todos los ayuntamientos grandes y pequeños, a que gestionen su plan general, a que gestionen sus normas subsidiarias, a que abran las puertas a posibilidades, porque hay muchísimas, que las tenemos todas en cuenta en el texto refundido de la ley del suelo, de la LOTU. Que ese texto refundido nos permite trabajar dentro de la ciudad, de los pueblos ya existentes, pero nos permite también crecer sin duda alguna. Si estamos en suelo que ya ha sido clasificado como urbano, que ya es suelo urbanizable, tenemos posibilidades desde el ayuntamiento de trabajar. Es verdad que hay dificultades en cuanto a los equipos técnicos, en muchos casos, porque son escasos y están en el día a día, pero tenemos que hacer ese esfuerzo necesariamente, porque si no es así, pues todo se quedará en un cajón lleno de planos y un librito que lleva unas normas urbanísticas, y a esperar que alguien venga. Dicho esto, que es más, no es un sermón, sino sencillamente una reflexión, reiteraros que nuestras puertas están abiertas para poder esa imaginación canalizarla. Y eso es también labor de esta Dirección General. Ahora, si os parece, pues podemos empezar a ese debate que os comentaba antes, y animar a los presentes, a los 150 presentes que habéis estado durante todo el rato con nosotros, interesados, pues a preguntar. Aquí tenemos una primera pregunta, más que una pregunta, es una reflexión que nos hace Emilio Pastor, que además es de nuestra Agencia Valenciana de Protección del Territorio y está trabajando con nosotros, y que me ha hecho esta reflexión otras veces, y es que dice que es muy importante que los textos legales especifiquen que el importe a total de los costes de una actuación urbanística a ejecutar por gestión directa municipal no debe computar como la famosa regla del gasto a efectos de gestión presupuestaria municipal, dado que en caso de computar, la gestión directa resulta casi imposible de llevar a cabo. Es cierto que nos encontramos con un choque entre aquel momento que necesitábamos pues el dinero para pagar deuda, y así nos castigaron, entre comillas, desde Europa, para tener que tomar todas aquellas decisiones traumáticas, que ya no estamos en aquel momento, pero seguimos teniendo en algunos casos reglas que lo que hacen es dificultarnos la inversión en aquello que es necesario ahora, que es cambiar la ciudad, crecer la ciudad. Yo estoy totalmente de acuerdo con Emilio, creo que su idea debe ser reflejada en el texto refundido de la LOTU,
y por lo tanto creo que es buena la que posteriormente él mismo dice como solución, ¿no? Que dice que debería bastar el compromiso presupuestario del 5% establecido en el artículo 158.3 del texto refundido para que con eso se considerara que la gestión directa puede avanzar. Eso ayudaría sin duda alguna a que los interventores municipales y las interventoras municipales entendieran que ya no estamos en aquel momento tan duro para ellos mismos también, para los propios interventores e interventoras, sino que estamos en otro momento. El propio Emilio también dice que el resto habría que pasar a considerarlo, es decir, aquello que no es el 5% que comentaba, habría que considerarlo ingresos o gastos extrapresupuestarios. De esa manera, pues se solucionaría de forma importante el problema. Deciros que lo estamos estudiando, que posiblemente en la próxima ley de medidas pues demos solución a este problema, como alguno más que nos ha surgido. De nuevo vamos a tocar lo que yo no quería tocar, que creía que me dejaría de ser director general con un texto refundido virgen, pero no. El urbanismo es dinámico y el urbanismo necesita soluciones, y esas soluciones pues las daremos en breve. Hay otra pregunta, esta es desde Pilar de la Horadada, Ángel Albaladejo, que nos comenta que en los casos de gestión directa, ¿qué ocurre si cuando se anota en el registro de la propiedad por afección la liquidación provisional de las cargas urbanísticas, que tienen una duración, como sabemos, de 7 años, la anotación en el registro, en este periodo no se termina la urbanización? Se produce una retasación y algunas de las fincas que integran la actuación han sido transmitidas a terceros y las afecciones se han cancelado en el registro de la propiedad por caducidad. ¿A quién se le repercuten las cuotas? No sé, Pedro, a lo mejor quieres tú ahí darnos alguna idea. Claro, bueno, voy a dar una idea, pero no una solución, porque es una problemática compleja. Vamos a ver, el plazo de vigencia de las anotaciones en el registro lo que hace es vincular a esa parcela con el pago de las cantidades debidas. De tal manera que si se produce la caducidad de la anotación o de la nota, esa parcela ya no está vinculada específicamente al pago de la cuota, lo que no significa que el deudor de la cuota no tenga ese bien y otros para pagar la deuda. O sea, que se puede perseguir al deudor aunque no tenga la anotación marginal, porque lo único que significa la anotación marginal es la preferencia del pago de ese derecho sobre otros. O sea, vamos, si se transmite, dicho en otras palabras, si se transmite la finca en la que haya anotación marginal de esa deuda, de esa cuota, se transmite con la finca esa deuda. Pero si no, el obligado está igualmente obligado con todos sus bienes presentes y futuros, como es lógico y natural, y es el derecho civil el que lo rige. Sí. No sé si ha quedado claro. Sí, yo creo que sí. Además, en esa línea va lo que Amparo Gasque Sendra dice que, al seu entendre, abans d'esgotar el termini de 7 anys, hauria de tramitar un nou expedient de finalització del PAI, amb l'actualització de les quotes d'urbanització pendents i sol·licitar al registre de la propietat nova certificació de domini i càrregues i la constància per nota marginal de la iniciació de l'expedient de finalització. Una vegada aprovat aquest programa, les finques resultants no varien, però l'Ajuntament s'entendria i liquidaria les quotes en els nous propietaris. Efectivament, qui té l'obligació del pagament és la propietat, més que els propietaris, no? És la que té la càrrega i, per tant, els nous propietaris haurien fer-se càrrec de les quotes que quedaven per pagar. No veo más preguntas. Sí que en el chat Pedro os ha incluido la sentencia que comentábamos antes y la tenéis a vuestra disposición. Y deciros que, bueno, pues que todos vais a recibir la guía
como solemos hacer, incluso la grabación de este mismo webinar, para que podáis, bueno, pues tenerlo, estudiarlo posteriormente. Vais a recibir también la información que Pedro ha pasado a través de las diapositivas y Ana también, para que las podáis tener. Sabéis que esto quedará colgado en nuestra web para que UrbaClick, que es esta forma de formación e información que tenemos desde la Dirección General de Urbanismo, y que, bueno, pues cualquier idea que tengáis y sobre todo las necesidades de que la gestión directa vaya adelante, por favor, poneros en contacto con nosotros, con los servicios territoriales, directamente con nosotros, porque es absolutamente necesario que el planeamiento se gestione. Me gusta decir, y me ha llegado alguna vez esa idea, diciendo que bueno, es que no hay suelo, o no hay suelo industrial, que ese es el que más solemos escuchar. Es cierto que en algunos sitios hay carencias, pero en otros sitios lo que falta es gestión. Y cuando nosotros hablamos del urbanismo productivo, es que si además tenemos la posibilidad de que una empresa genere puestos de trabajo, ya haremos todo lo que tengamos que hacer desde la Generalitat para que haya suelo para que se ubique. Fijaros, en este momento tenemos la suerte de que en Parsagunt, antes de que llegara Volkswagen y se quedara en Parsagunt, teníamos manifestaciones de interés para 2 veces y media todo el suelo. Es decir, podríamos haber hecho, digo yo en broma muchas veces, 3 pisos, ¿no?, de Parsagunt. Eso no se produce solo aquí, en la zona de Sagunto o en Valencia. Eso se está produciendo, la necesidad se está produciendo en toda la comunidad valenciana. Y si no damos pasos para gestionar, va a ser imposible que en el breve plazo que nos exigen después de esas inversiones podamos dar respuesta. Por ello, yo os animo a todos y a todas a que demos ese paso de imaginación para conseguir la gestión directa, ya que no lo va a hacer un agente urbanizador, porque no se dan las circunstancias económicas y jurídicas para que eso se produzca, ya que los propietarios pues tienen más bien miedo en acometer esos procesos por los riesgos que para ellos consideran que los van a sujetar, riesgos que ya os digo yo que creo que no son tales. Y el paso siguiente, desde luego, es solo poder hacerlo a través de gestión directa. La gestión directa es absolutamente fundamental. Por eso, nuestra guía, para que allí donde tengáis alguna duda, alguna cuestión, podéis dar los primeros pasos. Los siguientes pasos son venir, gestión directa a través de la administración autonómica y local, venid aquí a la Dirección General y os ayudaremos a que podáis, pues, dar esos pasos necesarios para que urbanicemos aquello que hemos programado y que hemos planificado en años anteriores, no sin muchísimo esfuerzo, como en alguna de las diapositivas que nos pasaba Ana, se repetían. Es necesario ese esfuerzo y ese esfuerzo creo que lo podemos llevar a cabo entre todos. No veo que haya más preguntas. Por lo tanto, pues nada más que agradeceros. Pedro, muchísimas gracias por tu exposición y por tu esfuerzo. Ana, muchísimas gracias por el ejemplo. El ejemplo es algo que necesita toda idea. Si no hay un ejemplo, no sirve para nada. Así que muchísimas gracias y, como están diciendo alguien, imaginación al poder. Gracias. Muchas gracias a todas, Gracias. muchas gracias a todos y hasta la próxima webinar que pronto os invitaremos. Gracias.